Todo el mundo asocia el control a la auditoría. Todo el mundo piensa que control es auditoría. Por favor, lo que necesitamos en este sistema de administración, que el control sea una medición de los resultados, una medición del impacto social. No es que hayamos ejecutado bien solamente, sino ese que hemos ejecutado bien, ese producto, cómo llegó a la sociedad. Y no solamente que cómo llegó, sino también qué efecto positivo hubo en esa sociedad. Ese es el control que necesitamos para que venga a decirnos a la gestión: te felicito. ¿En una acción de control han encontrado alguna felicitación? Julito, yo creo que tú seas felicitado, ¿no es cierto? ¿No? Porque es administrador, ¿no? Pero nuestros otros amigos de otras profesiones que van con la espada desenvainada, ¿no? Que no es una acción de control buena si no corta una cabeza, ¿no? Cuando hemos hecho algo bueno, ¿nos han felicitado? Ni hablar, pues. Entonces, otro tipo de gestión, una evaluación, ¿no?, permanente en razón de los indicadores de nuestro plan. Algo más: fomentar el autocontrol. Caramba, tenemos herramientas para hacerlo. Balance Scorecard, por ejemplo. Ya se mencionó ayer también. Ya no estamos en la época que hay que terminar la acción para evaluarla. En el campo, en su proceso, es ahí la oportunidad. Vean la industria. Pues decimos, la administración es una. Antes, cuando se hacía este vaso, al final venían los tigres de control de calidad, ¿no? Y decían, el vaso está mal, ¡plop!, lo botaban. Hoy no. En pleno proceso de producción, dice, el vaso no está lleno, hay que llenarlo, con el permiso de ustedes. ¿No es así, Félix? El vaso no está lleno. Entonces, ahí detenemos el proceso. Lo rectificamos e inmediatamente, disculpa Félix, es una broma, nada, el amistad con Félix, bueno, y con todo lo que tengo en la mesa, que me permiten a veces alguna broma para evitar que ustedes se duerman, porque sé que muchos no han dormido hoy día. Ok, entonces eso hace que es un medio, una herramienta para poder despertarlos algunos que ya se me estaban durmiendo por ahí. Sobre todo algunos que peinan canas, igual que yo, ¿no? Ya está aburrido este pata, ¿no? ¿Para qué sigue hablando? Pero en fin, me van a tener que soportar un poquito más, ¿no? Entonces, este uso de los macrosistemas, este manejo de los macrosistemas va a ser altamente necesario porque va a englobar, ahí es el uso pleno de la globalización, a toda la entidad, a todo el Estado, etc. Tenemos que tener 4 ejes fundamentales. Pueden ser que salgan más, de aquí estoy seguro que van a salir más, porque después vamos a ir conversando sobre el tema, si ustedes lo permiten. Hay algo que es el diagnóstico. Yo escuchaba a algunos políticos, amigos, y me decían, ¿sabes qué? Estoy harto de diagnósticos. Tengo tantos diagnósticos por ahí, ¿no? Fíjate, tengo diagnósticos del 90, tengo diagnósticos del 2000, tengo diagnósticos del 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. No, ya no. Entonces yo le decía, oye, qué bien, no tienes un montón de diagnósticos. Yo supongo que tus hijos también han ido al médico. Sí. Ah, muy bien. ¿Y tienes diagnósticos de ellos cada vez que fue? Sí. Entonces, utiliza pues ahorita no hagas que lo diagnostiquen si es que necesita ir al médico, sino utiliza los anteriores diagnósticos. No puede ser. Ah, ahí está. Hay que enfrentarnos permanentemente a la situación actual. Por eso es que el mecanismo de evaluación debe ser permanente. Y tenemos herramientas para hacerlo, ¿eh? No complicadas. Tenemos herramientas en la administración que nos permiten una evaluación permanente, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo claro, por ejemplo, ¿dónde está Juanito Bendezú? ¿No? Juanito Bendezú, son los años, ¿no? Son los años, pues. Así es, ¿no? Juanito Bendezú tiene unos trabajos formidables en ese aspecto de evaluación permanente, entre los hombres cráneos de control, ¿no? Tenemos que trabajar el marco de gestión, tenemos que exigirlo, porque es nuestra estrella de Belén, es nuestra herramienta base de trabajo.
Tenemos que entrar en macro y microsistemas. La fundamental, el microsistema, esencia también de la organización, porque está representado en los procedimientos, que es el sustento de toda organización. Que no nos vengan que la función, ni Alfredo Sermaqué que nos diga de los procesos, ni nada. Ahí está la madre del cordero, en el procedimiento. Y como es lo más difícil de construir, muchas veces no construimos. Esa interrelación es lo que necesitamos. El marco de gestión, los macrosistemas y los microsistemas integrados a través de todos los estamentos de gobierno. Gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales. No es imposible. Y los que no quieren hacerlo, pues que no lo hagan. Pero tenemos que fomentar que se haga a nivel de aquellos que quieren desarrollarse. Y aquellos que podamos darle la seguridad que ahí va a estar su desarrollo. Que el futuro lo estamos haciendo hoy. Que el futuro lo estamos construyendo hoy. Y con seguridad, con factibilidad de realización. Tenemos que entrar en esa dinámica permanente que no puede dejarse de lado el diagnóstico. Que no puede dejarse de analizarse permanentemente la situación actual, porque la dinámica de cambio nos cambia el escenario a cada rato. Eso es lo que tenemos que entender. Salen documentos de gestión en la administración pública que son aprobados por niveles muy altos. La normita de siempre. Y que para poder volverlo a revisar, ¿no? Un documento de gestión tiene que llegarse pues 1 año, 2 años para que llegue al Parlamento o llegue al Ejecutivo. Y en tanto, ya pues perdimos el tren del avance de la ciencia y de la tecnología. Entonces, tenemos que flexibilizar todo esto. Y esa es nuestra responsabilidad. No es tan simple la tarea que nos queda. Es bien compleja. No hemos hecho nada. Los administradores todavía estamos en pañales en nuestra profesión. Y es tan linda. Ya hay tanto por hacer. Y no es que no lo sepamos, lo sabemos, pero tenemos que tener coraje para aplicarla. Tenemos que saberla defender, porque es nuestra. La hemos estudiado. Y no es mala. Y no es falsa. Y no es utópica. Es real. Es una de las ciencias y disciplinas más objetivas del mundo. Por eso es que hay una gran demanda de administración en el mundo. Por eso es que en el mundo no se desarrolla si no hay administración. Por tanto, su actualización tiene que ser permanente. Y no puede ser permanente si no hay un análisis también permanente de la situación actual. Ahí hay 3 modelos, nada más que 3 modelos de diagnóstico. El famoso FODA, ¿no? O el FODITA, que es el más simple que lo podemos aplicar. Y que no lo aplicamos siendo tan simple. La extrapolación de problemas, algo más complejo. Pero también fácil. No lleva mucho tiempo realizarlo. La determinación de escenarios, igualmente, más complejo definitivamente. Hay donde entra el trabajo de los modelos matemáticos, de simulaciones, etcétera, que son necesarios hacerlo. Estos trabajos de escenario no pueden pasar de un ejercicio a otro. Hay que hacerlo. Pero en el interín podemos utilizar nosotros. Es posible que hayan mayores modelos, ¿no? Mayores modelos de diagnóstico, de estudio de la situación actual. Los hay. He planteado 3 nada más. Pero que tenemos que utilizarlos y que tenemos que tener conciencia profesional de ello. Es urgente necesitarlo. La tecnología de información integrada. No podemos dejarla de lado. Es imposible. Y en una oportunidad escuché a la máxima autoridad del país hablar en una exposición del e-government, o sea, del gobierno electrónico. No más volví a escucharlo. No más. Fue una pena, por ejemplo, que no podamos tener estos sistemas integrados dentro de las entidades públicas, porque todavía tenemos una bendita 043 que a muchos les deben estar dando dolor de cabeza, ¿no? Para cómo armar la organización dentro del sector público, que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Que no tiene ni pie ni... choca inclusive con la LOPE, que la LOPE habla de competencias también, y no sabe lo que es competencias. Tenemos que construir con nuestra perspectiva, lo dijo Pepe, lo dijo Enrique, también ayer de Antonio Palomino, ¿no? Tenemos que determinar el futuro
pero tiene que ser un futuro sostenible, en base del conocimiento de la ciencia y la tecnología. Tenemos que avanzar con planes efectivos, innovadores. Tenemos que visualizar, ¿no?, que el éxito va a haber para nuestro país si nosotros nos proyectamos a ese futuro y decimos qué es lo que se tiene que hacer en ese futuro, en base, ¿no?, de un diagnóstico realista y de una demanda del mercado real, que son las necesidades sociales. Sobre eso tenemos que construir. Tenemos que ir fortaleciendo nuestra capacidad de enfrentamiento a los imponderables, a las coyunturas que se presentan. Caramba, no tenemos tanto dato histórico de lo que ha venido sucediendo en el país. No podemos hacer simulaciones de las situaciones que se pueden presentar para evitar problemas sociales. Es fácil, eso lo tiene el administrador. Eso es parte de su profesión. Eso es parte de las estrategias que va a utilizar la administración para el desarrollo social del país. Que eso está en nuestras manos. ¿Por qué nos impiden muchos? Por intereses personales, políticos o falta de ética para meterse en lo que no le compete. Los administradores somos muy respetuosos de eso. No nos metemos en cosas que no nos competen. Pero lamentablemente, a veces tenemos desidia y permitimos que otros que no son de nuestra competencia, otros que no son de nuestra rama, ejecuten cosas de nuestra rama sin conocerlas. El colmo. Y ese es un atentado, no solamente contra la ética, sino también contra el país. Tenemos que nosotros, como profesionales, asegurarle al país su desarrollo. Esa es nuestra perspectiva. El sustento de su marco de gestión en la perspectiva estratégica que entiéndalo, y eso lo conocen ustedes metodológicamente, ¿no? Es simplemente un cuadro que permita llegar al presupuesto y no al revés. Miren, en nuestra administración pública ustedes lo conocen perfectamente. El presupuesto por la derecha y el plan por la izquierda. El plan simplemente es un motivito, ¿no?, entre junio, julio y agosto para sustentar el presupuesto ante el Congreso. Nada más. Después lo que prima es el presupuesto. Aprueban el presupuesto y entre diciembre y enero están haciendo el reajuste del plan, porque se lo dispone la aprobación del presupuesto. Hacen el reajuste del plan al presupuesto, ¿no?, debiendo ser al revés. Hacen el reajuste del plan al presupuesto y en febrero se olvidaron olímpicamente del plan. Vamos al presupuesto. Y yo quisiera que los órganos de control dijeran eso. Se privilegia el presupuesto antes que el plan. Por tanto, la gestión es mala. No lo dicen, pues. No lo dicen. Y es lamentable. El plan está demostrando lo que se ha estudiado de la problemática del sector, de la problemática de la equidad, de la demanda del mercado social. Eso es lo que encarna el plan. El plan encarna la incorporación de ciencia y tecnología. El plan encarna la incorporación de las políticas institucionales. El plan encarna lo que se va a hacer en ese ejercicio. Eso es el plan. Y se costea. Y se costea. Y de ahí saldrá el presupuesto. No el presupuesto del plan. Esto se viene sosteniendo mucho tiempo. Se necesita toda una corriente como es la de ustedes para enfrentar esta problemática. Para enfrentar y decirles, señores, no queremos un presupuesto por resultado, queremos una gestión por resultado. La sociedad lo demanda. Y la ciencia y la técnica también. Porque eso es administrar el resultado, el impacto social. Un cuadro que les va a servir de orientación, no es la última palabra. Ojalá que pudiéramos mejorar. Y ahí encontramos una experiencia, si ustedes ven, ¿no?, entre el plan y el presupuesto, el costo. Tuvimos una experiencia que hicimos en algún sector, no voy a mencionarlo cuál, ¿no?, en donde aplicamos el costo por actividad, el costo ABC.
Y al comienzo fue muy difícil, porque el costo de ABC es un costo trabajoso, un costo analítico, ¿no? Que voló la mosca, por no decir otra cosa, ¿no? Voló la mosca y ¡plac! Se tiene que poner voló la mosca. Y tiene una representatividad cualitativa y cuantitativa, ¿no? Entonces, el costo ABC, cuando comenzamos a aplicarlo, siempre les digo al equipo con que estamos trabajando, no se preocupe. Lo primero que tienen que hacer para aplicar este costo ABC es poner en salvaguarda a sus mamacitas, porque nos van a requintar como la patada. Eso sí, con toda seguridad, porque es altamente trabajoso. Pero los resultados al año son extraordinarios. Con el costo ABC aplicado a las actividades del plan, nos va a permitir sacar así, al toque, presupuesto de personal, contratados, nombrados, con todos los gastos adicionales, al toque, así simple. Y eso va al programa, hasta un programita Excel. No necesitan un programa muy complicado. Va a un programita Excel y ya tenemos la data para el siguiente ejercicio. Va a sacarnos los gastos de materiales, porque cada actividad tiene que contar con los materiales que va a demandar para ejecutarse, si no, no es real. Y eso no lo ponemos por lo general. Nuestro presupuesto de gasto de materiales son igual que el año pasado, más un 5 o 7%. Porque esa es la directiva que nos da. Antitécnico, pues. El costo ABC nos va a permitir todo eso. Y tendremos gasto de equipamiento, gasto de infraestructura, gasto de insumos, gasto de oficina, etc. ¿Y qué hacemos? Le aplicamos la partida específica después. Y tenemos nuestro presupuesto. No es nada complicado. ¿Trabajoso? Sí. Ojo, aquel que se me duerma, al final, 2 botellas de whisky. Así que despierten, por favor. Salvo que quiera tomarse las 2 botellas de whisky, entonces le digo, duérmase, ¿no? Ok. ¿Estamos de acuerdo, Juanito? 2 botellas de whisky, aquel que se duerma. Y aquel que vaya al baño también. Pues bien, entonces, ese costito a veces, ese costo a veces, por favor, utilicémoslo. Va a ser trabajoso, pero es una excelente herramienta. Excelente herramienta para poder tipificar nuestro presupuesto y después tener los costos por unidad. Y teniendo ya los costos centralizados y saber exactamente cuánto se invierte y cuánto responde esa unidad en razón del impacto social que puede ir haciendo. Es importante. Y por último, antes todavía no, me vamos a soportar un poquito más. ¿Ya se cansaron? Ah, ya, entonces sí. Ustedes tienen la culpa. Ya pues debemos dejar la organización por procesos. Debemos dejar por funciones. No es que sea enemigo de las funciones, ni de los funcionalistas menos. Pero ya la concepción es otra. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad en la cual, ¿para qué necesitamos una organización? Preguntémonos primero. ¿Cuál es el sentido de contar con una organización? ¿Por qué? Necesitamos una organización, en primer lugar, para ejecutar lo que hemos planificado. ¿Así pensamos? ¿Así piensa el Estado? No. Es lamentable, pero es real. Antes de planificar, ya está la organización. Ya nos mandaron la organización, hasta con una ley. Nos la imponen. Entonces, de repente, tenemos una organización sobredimensionada porque Normita la quiso así. O infradimensionada, porque no obedece al plan. Nosotros necesitamos una organización que pueda soportar la ejecución del plan estratégico y táctico u operativo. Eso es lo importante. Que facilite la realización. Por eso es que los ignorantes en organización, aquellos que no son profesionales en administración, cuando se meten a hacer organización, creen que se ponen en la pizarra con unos cuadritos, arman un organigrama y ya está, eso es. Dicen que son prácticos y esa es su experiencia. Qué pena, ¿no? Cómo se maltratan las organizaciones del país. La base fundamental de la información
de una organización están en las tareas y actividades del plan. Porque eso es lo que se va a ejecutar para cumplir con los objetivos. ¿O no es así? ¿Qué necesitamos? ¿Que las tareas sean un adorno? ¿O sean simplemente para decir, tengo en mi biblioteca estas tareas que voy a ejecutar y nunca las ejecuto? Necesitamos una organización que haga factibles. Y tenemos que esas tareas incorporarlas en nuestra organización, verlas en nuestra organización, que las palpen en nuestra organización. Por eso necesitamos, ¿no?, ese tipo de organización por procesos, porque eso va a darnos la total imagen de esas tareas que son necesarias ejecutarlas. Necesitamos una organización inteligente. Necesitamos el uso de la tecnología informática y electrónica. Necesitamos la flexibilidad de ellas, ¿no?, de una organización plana y horizontal, no vertical y jerarquizante. Ya no. Eso murió. El funcionalismo ya no da. Necesitamos una plataforma de lo que les estaba diciendo que nos permita aplicar nuestra perspectiva. Eso es la organización. Esa es la respuesta de la administración a los modelos macroeconómicos. Aquí está mi organización que te va a facilitar el cumplimiento de lo que se ha hecho o de lo que se ha proyectado en el plan macroeconómico. Ya tenemos que entender que el político y el policy son uno. Es un conjunto. Ya el político tiene que entender que la administración pública y los burócratas públicos son los que le van a permitir cumplir con sus promesas electorales. Ellos son los que van a ejecutar, los que administran van a ejecutar esas promesas electorales. Ellos son los especialistas en el tema. Esto, por eso arman esta organización. Y los que están en esa organización son los que tienen que saber perfectamente que sea o no sea el que sube al poder de su simpatía o de su antipatía, ellos tienen que cumplir con la ejecución de sus procesos altamente profesionales, con mucha calificación profesionales. Nuestra organización, junto con esas condiciones, tiene que estar apta para afrontar coyunturas e imponderables. No podemos decir que todo es muy fácil, que todo se va a presentar. Entonces ahí tenemos que hacer los estudios estadísticos necesarios. ¿Qué situaciones han pasado para tener una organización de este carácter también preventivo, que nos permita soportar cualquier desviación del plan o cualquier contingencia que se presente? En otras palabras, estamos necesitando una organización que facilite a la gerencia sus resultados. Entonces ya tenemos un puente. Ese es el concepto doctrinal. Para nosotros es muy simple y sencillo, porque lo hemos estudiado, porque lo conocemos. Para los ignorantes en el tema, en verdad, se les hace tan complicado que no lo aplican. Para nosotros es tener nuestro marco de gestión, nuestra estrellita de Belén, es tener nuestra perspectiva, es tener nuestra organización que aplica casualmente eso que se ha proyectado y que permite su ejecución técnicamente. Y esto no se hace de la noche a la mañana. Yo he visto que han creado organizaciones en unas horas. ¿Creen que esa organización puede soportar toda una demanda del mercado? Yo he visto que se han creado organizaciones sin caracterizarlas. Yo me preguntaría, y disculpen los señores del Ejecutivo, yo me preguntaría si la ley orgánica del Poder Ejecutivo tiene un respaldo de caracterización organizacional que pruebe que técnicamente es factible aplicar esa organización. No la tienen, pues. Yo me preguntaría si las leyes orgánicas de los ministerios han sido previamente caracterizadas organizacionalmente. No lo están, pues. ¿Y eso a qué nos lleva, pues? A este desorden. Total desorden. Entonces, no se facilita a la gerencia pública obtener los resultados adecuados y cumplir con las expectativas sociales. Y algo más, el potencial humano, que decíamos no hace mucho, que es el elemento más importante de una entidad. ¿Acaso sabemos que
este ente es evolutivo? Lo sabemos, pero no pensamos en su evolución. ¿Pensamos que es sensible? Sí, lo sabemos, lo pensamos, pero no actuamos como tal. ¿Acaso utilizamos la creatividad? ¿Incentivamos esa creatividad? ¿Por qué no? Porque se tiene miedo a los cambios. Porque se tiene miedo que piense alguien de algo que no hemos pensado nosotros. ¡Qué egoístas, por Dios! ¡Qué incapaces nosotros de gerenciar! Caramba, yo he escuchado, yo gerencio, pero me reúno con gente que no sea mejor que yo para poder dirigirlo. ¡Qué bruto! Caramba, yo dirijo, pero me junto con la gente que sea mejor que yo para aprender y tener éxito en mi gestión. Entonces, no buscamos y no sabemos que es consciente también el ser humano, ese potencial humano, que es inteligente, que debe ser libre. Cualidad básica e importante de todo ser humano, que es dinámico, que no se queda. A veces nos podemos quedar nosotros, pero ellos no. Que es permanentemente actuante. Si no, no tuviera sangre en sus venas, por Dios. No se estaría oxigenando nuestro cerebro. Es permanentemente dinámico, creativo, inteligente. Y debe ser fundamentalmente persistente en lo que cree. Persistente en la profesión que ha abrazado. Tiene que ser persistente en el conocimiento que tiene. Y convencido que ese conocimiento no es malo, es bueno. Y persistente permanentemente en actualizarse. Persistente permanentemente en saber cuáles son los últimos toques sobre su disciplina en el mundo. Ahora no podemos decir que no podemos tenerlo. Entramos a internet y ahí encontramos todo el avance. Desde competitividad, todo lo que quieran, dinámica de cambio. Es decir, y no necesitamos una sola información, sino cientos de informaciones. O sea, nadie de nosotros puede alegar que no podemos, si no tenemos computadoras, si tenemos un sol, para ir a la esquina, entrar a una de estas cabinas y con un sol tener cultura administrativa. O sea, ya es responsabilidad nuestra de entender a ese potencial humano y entendernos a nosotros mismos. Un ejemplo de una organización sistémica, de lo que se necesita. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Al final están los modelos organizacionales. Porque tenemos que pasar por todo un proceso. Tenemos que pasar por toda una mecánica. Desde la fuente de información, que es el marco de gestión, los diagnósticos organizacionales, las planificaciones, el inventario de actividades para caracterizarlos y encontrar ahí los procesos. Y esto no es fácil. Requiere de toda una metodología que la sabemos los administradores. No lo saben ni los contadores, ni los economistas, ni los abogados. Este es nuestro. Lo hemos estudiado, lo practicamos.